8:55. Cuando se habla de América Latina en la literatura, en el cine, en la televisión europea y norteamericana, hay una serie de estereotipos que se manejan sobre nuestras culturas. Por ejemplo, la imagen del mexicano con el sombrero enorme durmiendo apoyado en un muro, o del salserito que todo el día está juergueando y rumbeando. Estas imágenes han sido rescatadas en el libro Somos más que siesta y fiesta. Es el último libro de Rolando Arellano, 12 mitos y verdades sobre América Latina. Rolando está aquí con nosotros esta mañana. Buenos días, gracias por venir. Buenos días, Beto, muchas gracias. Bueno, la verdad es que hemos tenido que batallar siempre contra estos prejuicios que existen sobre nosotros, y este libro está destinado justamente a analizar cuánto hay de verdad en estos sanbenitos que se nos ponen, ¿no? Por ejemplo, que somos fiesteros, o somos flojos, o somos una zona pequeña del mapa, o somos una zona rural, pobrecita, ¿no? ¿Cómo surge esta inquietud, y cuántos de estos letreros tienen algo de asidero con la realidad? Mira, en realidad la mayoría de esos letreros tienen un poquito de realidad, pero no en la magnitud, y en muchos casos quizás la tuvieron en algún momento históricamente, pero ya no la tienen más. Pero el problema no es tanto para mí, en el caso de este libro puntual, de los sanbenitos que nos ponen y cómo nos consideran desde fuera, sino que muchos de los temas es que nosotros mismos nos consideramos así. Nos lo hemos creído. Nosotros nos lo hemos creído, y de alguna manera nos subestimamos, o como peruanos, brasileños o colombianos en general, nos subestimamos cuando en realidad no tenemos razón para hacerlo, ¿no? Cuando comienza tu análisis, el primer mito llama la atención, porque el mito es: América Latina no existe. Así es. ¿A qué te refieres? Lo que pasa es que mucho se ha hablado de la heterogeneidad de América Latina, y se ha hablado de las grandes diferencias que existen entre las regiones, y el hecho de que de alguna manera hasta se decía, o sea, nuestra fuerza es ser diferentes, lo diferentes que son los diversos países. Y en realidad es exactamente lo contrario. O sea, en América Latina somos probablemente la región más homogénea del mundo. O sea, somos 600 millones de personas que tenemos las mismas raíces, la misma historia, la misma cultura, casi el mismo nivel económico, mucho más integrado que el resto, y que quizás por jugar a la idea de la heterogeneidad, de que hay mucha diferencia entre un brasilero y un boliviano, por ejemplo, no hemos jugado más al concepto de unirnos, ¿no? De unirnos culturalmente, que es lo que nos hace fuertes. Otro de los mitos hablan de una geografía pequeña, una población pequeña o demasiado grande, ¿no? Incluso muestras unos mapas que parecieran ser interesados en que nos veamos microscópicos. Claro, lo que sucede es que, mira, los mapas que nosotros usamos son mapas que han sido hechos por los primeros europeos, digamos, por el mapa son mapas de 1600, 1700, en los cuales lo natural es que ellos se pongan al medio, y además a nosotros nos ponen abajo, a los latinos y a los países europeos en general en el norte, ¿no? No respeta el Ecuador, porque el Ecuador lo ponen mucho más abajo que la realidad, con lo cual la distorsión hace que los países que están en el centro parezcan mucho más grandes. Cuando tú haces un análisis por tamaños geográficos y los pones realmente todos al mismo nivel, vemos pues que América Latina es casi 50% más grande de lo que aparece, por lo menos América del Sur, que Europa se hace muy pequeño, América del Norte también es mucho más pequeña, entre Canadá, y entonces uno empieza a decir, oye, China resulta que no era tan grande como parece, porque es menos de la mitad de América del Sur, ¿no es cierto? Y empiezas a decir que algunos países europeos como Inglaterra pues son del tamaño de algún país sudamericano o centroamericano, incluso en algunos casos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pon un ejemplo. Es decir, Inglaterra y Costa Rica, bueno, es un poquito más grande, pero no tanto más grande, ¿no? Pero a nadie se le ocurriría eso. A nadie se le ocurriría pensar, o que un España es más chico que Ecuador, por ejemplo, ¿no? Pero eso ya lo que te muestra es que nosotros estamos aceptando una realidad
que del punto de ellos está muy bien, porque cada uno quiere tener su mejor foto, o sea, cada uno busca su mejor ángulo para la foto, pero no quiere decir que nosotros debemos aceptar la foto de ellos como la nuestra, ¿no? Y porque son además fotos que nos jalan para abajo, como por ejemplo el mito del machismo, que sí ha sido colocado con éxito en el imaginario no solamente de Europa y Estados Unidos. Nosotros mismos nos autodefinimos como machistas, los latinos. ¿Lo somos? Depende de cómo lo mires, o sea, si el machismo, si tú miras la realidad de los hogares latinos, tú lo que vas a encontrar es que probablemente es cierto, el hombre gana más que la mujer, que eso es igual en todos los países del mundo, y en algunos países como Japón la diferencia es mucho más grande que en nuestros países. Pero si tú ves, por ejemplo, quién toma las decisiones en los hogares, en nuestros países, ¿quién manda en las casas? O sea, ¿quién decide el gasto? No quién trae la plata, porque traer la plata es una cosa, pero ¿quién gasta? ¿Quién administra? ¿Quién administra y quién decide el gasto? Tú vas a encontrar que cuanto más pobre es el hogar, más la mujer decide el gasto, porque es la que compra, decide alimentos, ropa, etcétera. Más bien en los países donde la mujer sale a trabajar, donde es decir, tiene además de su rol de madre, tiene un rol adicional de salir, es que pierde poder de decisión. Ahora, dentro de esto también es importante convencernos a nosotros mismos de que esa fama de flojos que nos han querido endilgar sí es una calumnia deliberada y artera, ¿no? Porque todos los que hemos vivido fuera sabemos que los latinos tenemos fama de chambeadores y los peruanos sobre los latinos, ¿no? Tenemos un prestigio ganado de ser los más trabajadores. Tú pones aquí una especie de fábula de Hans y Juan, comparando la productividad de un obrero alemán, ¿no?, con uno latino. ¿Podrías parafrasearla? Claro, lo que sucede es que supuestamente si uno dice, bueno, a un mexicano o a un peruano frente a un obrero alemán, ¿quién es más trabajador? En el imaginario nuestro el alemán o Hans es más trabajador, pero resulta que Hans trabaja, según datos internacionales, menos de 1.500 horas al año, mientras que un peruano o un mexicano, un Juan, trabaja 1.900 a 2.000. Y eso sin contar los cachuelos y sin contar el trabajito extra que todos tenemos acá y que un alemán o un suizo no imaginan, eso no existe para ellos, ¿no? Entonces, para empezar, pero además de eso, cuando te hablan de productividad, te dicen, ya bueno, pero el tema es la productividad. Pero claro, la productividad depende de qué haces. Si yo hago una casa aquí, voy a construir, va a costar $200.000, pero si la hago en Alemania va a costar $1.000.000. Pero no significa que son 5 veces más productivos ellos, lo que pasa es que los precios allá son distintos. Entonces, probablemente son más productivos. Probablemente más trabajo sea hacer la casa acá, ¿no? Que hacerla allá con drywall, ¿no? Y claro, y acá además cargamos nuestra bolsa de cemento al hombro, allá tienen su maquinita, tienen su carrito. Lo que significa que no son cosas comparables. O sea, el tema no es un tema de revanchismo, decir, oye, somos más que ustedes, que ellos. Lo que significa, lo que quiere hacer este libro es decir, valorémonos un poco más de manera mucho más imparcial, ¿no? Evitemos esos estereotipos, esas ideas erradas que lo único que hacen es bajarnos a nosotros mismos y que si tuvieran razón hay que luchar contra ellas, pero no necesariamente es así, ¿no? Otro modo de ningunearnos siempre ha sido decir que los latinoamericanos somos gente con poca educación, ¿no? En el imaginario, una zona rural, analfabeta, ¿no? De gente en general poco educada. Y eso hoy también es mentira. Claro, en realidad sí somos menos educados que los países desarrollados, eso es una realidad, pero también depende, o sea, las distancias con las que se muestran no son tan grandes, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando un muchacho inglés de 12 años no quiere seguir estudiando y quiere ser panadero? Lo meten a una escuela de panadería, estudia 3 años y sale a los 15 años con su diploma de panadero, ¿no? Entonces, le dan 3 años de formación. ¿Qué hacen todos nuestros panaderos aquí, o nuestros mecánicos, nuestros hojalateros cuando no pueden estudiar? Salen del colegio y entran a un taller de aprendices, y 3 años después se gradúan de maestros. Lo que pasa es que no hay un papel que te lo diga, pero no es que no haya habido formación. Esa es una de las diferencias, ¿no? Otros casos, no se toman en cuenta temas de bilingüismo. Para nosotros, el que una persona hable mal el castellano es malo, cuando en realidad lo que el tipo es bilingüe. O sea, una persona que habla quechua
Y que te hable el castellano es bilingüe, sabe más que tú. Claro, pero a un gringo que habla con dejo gringo no lo fastidian, ¿no? Claro, y el gringo viene y quiere acá en el Perú de que la gente le hable en inglés. Y además lo peor es que nosotros nos disculpamos con él de no hablar tan bien inglés. O sea, cuando el que tiene el problema es él, no nosotros, ¿no? Claro. O sea, debería ser al revés, pero lo asumimos, claro, asumimos como que el inglés es la lengua y todo lo demás no vale, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Ni para ellos ni para nosotros, ¿sabes? Porque ellos, viéndonos así, están perdiendo oportunidades. O sea, deberían decir, oye, mira, tenemos un país bilingüe, mira, ¿qué prefiero yo contratar? ¿A un bilingüe o a un monolingüe? Bien, Rolando, invita a la gente a conocer este libro nuevo. Todas las publicaciones de Rolando Arellano han tenido enorme éxito de ventas. Los que recuerdan Bueno, Bonito y Barato, 1, 2 y 3, Al Medio Hay Sitio, y este libro viene además prologado nada menos que por el presidente Alan García. Hay una presentación. ¿Qué quisieras decirle a tus lectores potenciales? No, lo que quería decirles es simplemente que este es un libro que está escrito para que todos los leamos y que de alguna manera nos veamos mejor, que aumentemos nuestra autoestima, y que espero que sea un libro que puedan compartirlo incluso en la familia, ¿no? Y bueno, y en muchos países además, ¿no? Porque no estás hablando del Perú, estás hablando de toda América Latina. Este es un libro para América Latina, pero donde el Perú está muy bien representado. Muy bien, muchas gracias, Rolando, por haber venido esta mañana a nuestro programa. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, un Goyo Santos simpático y divertido, el que protagoniza Manolo Rojas luego de la pausa. No se vayan, les abre los ojos.